Buenas noches, soy Mariana Mejía y junto con Margarita Rojas les damos la bienvenida a esta edición de Perspectiva Mundial. Se cumple una semana de la operación Furia Épica, la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán y que en sus primeros 7 días ya ha comprometido a todo Oriente Medio y que no parece tener una fecha pronta de culminación. A la par, este domingo 8 de marzo se conmemora el muy reconocido ya Día Internacional de la Mujer, que reivindica las luchas femeninas alrededor del mundo. Precisamente en Irán, las mujeres han dado una larga batalla por sus derechos reprimidos por el régimen religioso que gobierna a ese país hace 47 años ya, Margarita. Sí, María Emma, pues yo creo que todos recordamos la película sobre Betty Mahmoudi, la estadounidense retenida en Irán por su esposo junto a su hija en 1984. Y recordamos también a Mahsa Amini, asesinada hace 3 años por no portar el velo islámico. Hay muchos referentes de las duras circunstancias que enfrentan las mujeres ahí en Irán. Algunas de ellas, muchas de ellas que decidieron salir para hacer una vida distinta en otros países, ahora están liderando una nueva lucha por el cambio. Para hablar de eso hemos invitado a Rima Shirmohammadi, traductora, divulgadora cultural y activista por los derechos de las mujeres, quien nos acompaña desde Barcelona. Pues bienvenida, Rima, y gracias por unirse a este doble evento. Por supuesto, la guerra dura que se da en estos momentos y que no sabemos, como iniciábamos, no sabemos esa fecha de culminación, si es que sea posible. Y en segundo término, por supuesto, el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. ¿Cómo ve usted el momento que se vive hoy y cuál podría ser ese papel, si acaso determinante, de lo que ha sido ese movimiento femenino, feminista en Irán? Bienvenida, Rim. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Empezaría por la segunda parte de la pregunta, si me permiten. Creo que con el movimiento de Mujer, Vida, Libertad ha habido un cambio psicológico y social dentro de la sociedad iraní, en el sentido de que tras las protestas que han sido reprimidas severamente allá en el 2022, a pesar de la represión, las mujeres continuaron saliendo a la calle para ocupar su sitio y para reivindicar su derecho de escoger cómo quieren estar en la calle, con o sin velo. Su constancia en esa exigencia y en este deseo ha hecho que el gobierno, a pesar de las multas y las detenciones, que el gobierno se diera cuenta que no podía hacer nada para detener a miles de mujeres. Y creo que eso fue clave para que los iraníes que han salido ahora, hace tan solo 2 meses, a las calles de todas las ciudades de Irán, se hayan dado cuenta que hay que mantenerse firme en esto a pesar del precio tan alto que han tenido que pagar por ello. Estamos viendo ahí en las imágenes las movilizaciones grandes que ha habido de lo que se denomina la diáspora o el exilio iraní en Londres, pero ha habido también en muchos otros lugares del mundo. Esta caída, esta muerte del ayatolá Ali Jamenei y lo que podría ser la inminente caída del régimen, ¿ha alentado sus esperanzas? ¿Hacia dónde van esas movilizaciones? Y si es que usted cree que esa sea tan inminente la caída del régimen, ¿no? o de alguna forma se preservará, ¿cree usted? Yo creo que el régimen ha perdido su legitimidad. No nos olvidemos de que en las protestas que acabamos de mencionar del 2022, ya ahí hubo una fractura, una ruptura bastante grande a nivel social, porque los que no habían salido a protestar vieron cómo el gobierno estaba tratando a la gente, jóvenes, mayores, mujeres, hombres, en las calles de la ciudad. Incluso los que no se habían aliado o no se habían unido a las protestas mostraron su rechazo a la forma que el gobierno había actuado. Y no nos olvidamos de que en las últimas elecciones, donde salió Pezeshkian elegido, ha habido una mínima parte de la sociedad iraní que fue a votar. Por lo tanto, en estas últimas protestas de hace 2 meses, hemos visto que la represión tan brutal con la que el gobierno había actuado, masacrando a la población, matando a más de 50.000 personas en poquísimos días, con esto ya
perdió toda clase de legitimidad, lo sabemos por la cantidad de gente que había salido de una manera extensa por toda la geografía del país, habían salido a protestar y habían visto cómo han tenido que incluso pagar por las balas de sus seres queridos para recuperar sus cuerpos sin vida. El nivel de salvajismo fue brutal, a esto se le une el apagón también. Entonces, creo que con el asesinato de Khamenei, con su muerte, para muchos iraníes simboliza un momento de alivio, de pensar la persona que está detrás de responsable de tantísimos crímenes durante tantos años en el país ya no existe, ya fue eliminado. Pero Sí, sabemos a la vez que la estructura dentro del país es una estructura bastante fuerte y legitimidad social no tiene en absoluto, pero sí tiene poder militar y económico. claro, y religioso, por supuesto. Quería que escucháramos a Negin Shiragai, eh, mm, un poco analizando la situación actual. ¿Qué pasa dentro? Con eso que usted nos acaba de explicar, el asesinato del líder supremo y un poco se sabía de esta posibilidad y hacia dónde puede ir este régimen y la situación de las mujeres hoy en Irán. Escuchemos a Negin, por favor. So I would say Yo diría que este es un momento decisivo para el movimiento feminista en Irán y también para la lucha por la democracia. Demos un paso atrás y veamos qué ha pasado en los últimos 5 o 6 años. Tuvimos un increíble movimiento de base llamado Mujer, Vida, Libertad, que logró movilizar a distintos sectores de la sociedad, uniendo a la gente en torno a la misma causa, por la que las mujeres iraníes llevan al menos 47 años luchando. El movimiento feminista iraní y la lucha por los derechos de las mujeres es mucho más antiguo que eso, pero en los últimos 47 años, ese dolor que ha vivido las mujeres se ha extendido a diferentes grupos étnicos, comunidades marginadas y a toda la sociedad. Si eres mujer, lo sientes profundamente, pero es por eso el movimiento logró unir a diferentes comunidades y a toda la población. Su mensaje era claro: derecho a la vida, derecho a la libertad y recuperar los derechos que les pertenecen a las mujeres. Esto generó miedo en muchos sectores, especialmente en el sistema patriarcal dentro de Irán y en toda la región. Hemos visto cómo grandes cantidades de dinero se han destinado a secuestrar este movimiento. Hemos visto cómo grandes cantidades de dinero se han destinado a secuestrar ese movimiento. Yo vivo en Londres y he visto que tras el primer año del movimiento Mujer, Vida, Libertad, hubo personas vinculadas al gobierno israelí o a sus servicios de seguridad pagando los viajes de jóvenes activistas. Muchos de ellos se volvieron activistas después del movimiento y vivían en la diáspora. No conocían bien los movimientos sociales dentro de Irán, ni siquiera habían sido activistas de la sociedad civil antes. Viajaron a Israel y regresaron convertidos en activistas de mujer, vida y libertad, con recursos económicos y liderando consignas. Pero ahora vemos que dicen que ni siquiera se debe gritar mujer, vida, libertad, que la única consigna válida es larga vida a la monarquía. En mi opinión, eso representa un secuestro de un movimiento y de una revolución que debería ser de los iraníes para los iraníes, por la democracia, por los valores feministas y por un futuro mejor. Pero ha sido secuestrada y esa es la maldición de nuestra región, la maldición de nuestro país. Durante los últimos 150 años, cada movimiento democrático ha sido secuestrado por fuerzas externas. Hoy, las voces feministas han sido silenciadas, están siendo reprimidas incluso fuera de Irán. Si protestas como feminista en la diáspora, puedes ser atacada por grupos monárquicos. Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, muchas influencias de distintos actores. Sí, Rima, reaccionando un poco a esto que coincide con lo que usted nos venía diciendo, las palabras de Negin Shiragai, es evidente que este no es el momento de ese activismo, por supuesto, pero ¿qué vendrá una vez se supere este conflicto, esta guerra? ¿Cree usted que será diferente o eso es demasiado esperar? Bueno, yo creo que si miramos los datos, nos vamos a ver constatamos realmente ciertas realidades de las que hemos sido testigos durante estos años. Por un lado, constatamos una sociedad civil
muy formada, muy fuerte, y su fuerza radica precisamente es que a pesar de todo lo que ha tenido contra de ella misma como sociedad civil, es decir, cárcel, detención, control, amenazas por parte del gobierno del régimen de la República Islámica de Irán, a pesar de todo eso, ellos se han mantenido fuertes y son ellos los que realmente, junto con otros colectivos dentro de Irán que trabajan para la transformación social, que han hecho que la generación joven tuviera esa mentalidad de que sin la igualdad no hay prosperidad para nadie. Sin los derechos básicos de las personas no vamos a poder llegar a ningún sitio, aunque tengamos recursos económicos. Ese entendimiento creo que es muy poderoso. Y es verdad que, como dice Negin, nos quedan muchos otros retos, está claro, como todas las sociedades. Y no va a ser, ningún momento va a ser un momento perfecto en el que todo está muy bien. Pero yo me remito a ese poder que reside en la sociedad civil, a esta población joven muy consciente, no necesariamente solo por el poder de las redes sociales, sino porque realmente está educada en el cambio y en la igualdad. Y también me remito a que la sociedad iraní ha llegado a un momento en el que dice no tenemos nada que perder, solo queremos que se vaya esa gente porque ya les hemos dado muchas oportunidades. Y eso se sentía cierto en las manifestaciones de este año, ¿no? De comienzos del año, en que no tenían nada que perder y se arriesgaron. ¿En qué forma, no, Margarita? Sí, y se habla por lo menos de 7.000 o incluso 10.000 muertos en la represión de estas marchas, lo cual habla también del nivel de compromiso de quienes están en esta causa. Yo quisiera preguntarle, Rima, ¿a dónde quieren llegar? Porque, por supuesto, no quieren un sucesor del régimen islámico, pero tampoco quieren el retorno del hijo del Shah de Irán, de Reza Pahlavi. ¿Qué están pidiendo ustedes? ¿Democracia? Y cuando Trump acaba de descalificarla prácticamente, ¿no? Como usted escuchó hoy. Sí, yo creo que, bueno, él se postula, Reza Pahlavi se postula como persona de transición para que la sociedad iraní llegara al momento del referéndum y que pudiera votar. Y que tienes en la diáspora, como Negin misma acaba de decir, y también lo hemos visto en las imágenes de las manifestaciones que ha habido, cuenta con bastantes seguidores fuera de Irán y también dentro del país. Pero dentro del país hay otra realidad también. Están los grupos étnicos, que son grupos muy potentes, muy bien con un tejido social bastante cohesionado y bastante fortalecido. Y también están los activistas iraníes que nunca han tenido la oportunidad, por el tipo de amenaza que reciben día y noche, no han tenido la oportunidad de poder juntarse y crear una coalición. Con eso quiero decir que es una sociedad diversa, que hay distintas opciones, digamos, sobre la mesa, que estoy convencida y segura que esta sociedad, con las ganas que tiene de vivir un cambio y de quitarse de encima este régimen, aprenderá poco a poco a ver qué cosas tiene en común, en qué cosas puede unirse para poder llevar la sociedad hacia un cambio. El precio que están pagando es altísimo, porque mientras estamos hablando ahora nosotras, dentro de Irán está habiendo una guerra a nivel de tierra y otra guerra a nivel de bombardeo. Y ellos saben, la sociedad iraní sabe que detrás de eso ya es un gobierno debilitado y confían en que con esta guerra se pueda realmente derrocar el sistema. Lo que vendrá después realmente no lo sabemos. Confiamos en que sea lo que realmente la voluntad de los iraníes es, y si alguien va a poner su propia figura o persona, estoy convencida que los iraníes volverán a salir las veces que haga falta para que finalmente este país sea el primer país, espero, democrático en la región y que será un muy buen vecino para todos los países de la región, que eso es lo que todo el mundo debería querer si los políticos nos dejaran. Pues estamos aquí en Perspectiva Mundial esta noche con Rima Shir Mohammadi desde Barcelona. Solo llevamos 7 días de este conflicto, de esta guerra que ha cobijado a muchos de los países del vecindario, casi diría todo Oriente Medio. ¿Cree usted que la decisión de Israel y Estados Unidos de iniciar esta guerra
tiene más que ver con temas económicos, con el poderío energético, con destrozar, dijéramos, todo el espectro nuclear, menos que ver con derechos humanos, con democracia. ¿No cree usted que es por ahí ese camino, Margarita? Le preguntó a Rima. Bueno, ahí están los intereses de cada país, de cada gobierno, de querer. Luego también están otros gobiernos que están mirando más hacia las elecciones que tienen en su país y de alguna manera reafirmar su lugar dentro del sistema. Está claro que los que intervienen ahí están buscando principalmente sus propios intereses y su propia protección o seguridad o estabilidad en la región. Lo que creo que es muy importante aquí constatar es que sabemos que la guerra es guerra. O sea, es que es imposible pensar que la guerra al final, mientras hay días de guerra, va a haber prosperidad y que la gente dentro del país va a estar feliz y contenta. No, la guerra es lo que es destrucción y son vidas que acaban y son la situación tan traumática que está viviendo Irán. Pero los iraníes están preguntando algo a la comunidad internacional. Si en su momento tanto han pedido ayuda a la comunidad internacional, salieron tantísimas veces de manera pacífica a las calles, ningún país, ninguno y ninguna organización, desde el Consejo de Seguridad, ni la Unión Europea, ningún organismo realmente hizo algo para ponerse del lado de la gente, para romper los lazos con un gobierno que se había levantado contra su gente. ¿Qué le queda a esta población de 90 millones de personas? Realmente esa es la gran pregunta que se hacen los iraníes. Sí, la guerra es destrucción, pero entonces, ¿qué hacemos con una población que está secuestrada? Sí, uno ve en este momento cómo esta guerra, Irán, produce semejante impacto global. Ya no es solamente los países del Golfo Pérsico, sino también todo lo que tiene que ver con OTAN. Dos países de la OTAN, y dijéramos la Unión Europea, Chipre, España, están involucrados en este conflicto. ¿Creyó usted en algún momento que esto pudiera pasar así como de sorpresa o ustedes se lo veían venir? El activismo femenino que tanto tuvo que ver, se veía venir que pudiera haber esta invasión, dijéramos, y esta guerra desatada por Israel y Estados Unidos. Yo realmente no me lo esperaba que fuera tan pronto, pero cuando hablaba con mis amigos en Irán, justo el día antes de la intervención, mis amigos me decían, estamos comprando y almacenando comida. Y yo decía, pero qué exagerados que sois, esto no va a ser así. Y me decían, sí, Rima, la guerra está llamando a las puertas, lo tenemos muy claro. O sea, que creo que desde dentro del país el mensaje era muy claro. Y realmente eso que acaba de comentar usted es así, realmente hay una interdependencia en el mundo en el que estamos viviendo. Como humanidad lo vimos en la época del COVID. Y dijimos, estamos aprendiendo una gran lección de que dependemos los unos de los otros, de que realmente lo que le pase al otro me va a afectar, tarde o temprano me va a afectar. Y parece que la lección no ha sido aprendida del todo. Ahora lo estamos constatando, desgraciadamente, en clave de guerra y crisis, lo que está pasando en la región, que está contagiando y está haciendo entrar ahora a un montón de países. Azerbaiyán ha sido atacada, Irán está expandiendo la guerra por la región, están entrando también aliados. Ahora Rusia se ve que está ayudando a Irán con informaciones de inteligencia para atacar a las bases de Estados Unidos. Realmente no se puede hablar de que uno tiene la verdad y el otro no. Están todos involucrados en una crisis y al final todo eso nos va a afectar a nosotros. Me afectará a mí aquí en Barcelona, les afectará a ustedes allá. Y la humanidad en algún momento tiene que darse cuenta de que cuando no salimos al rescate de la lucha de los derechos humanos en algún lugar del mundo, tarde o temprano algo estallará en algún sitio y va a afectar a toda la zona. Y antes preguntaba que si las feministas realmente pensaron que eso llegaría a pasar. Yo le voy a ser muy sincera. Creo que tenemos, como comunidad internacional, tenemos una asignatura pendiente con un país como Afganistán. Si con Afganistán no se hizo nada, yo realmente no sé qué decir de Irán,
porque lo que ha pasado en Afganistán es muy grave. Totalmente, sí. Y me parece, ¿verdad? No ha hecho mucho daño ni nadie realmente le ha afectado mucho la conciencia. Digo, a los gobernantes del mundo que tanto hablan del tema de la mujer, han abandonado a las mujeres afganas ahí, tantos años que han estado con las tropas ahí de paz ahí. Yo no sé qué han estado haciendo, si no ha sido educando la sociedad, preparando el camino para que ellos mismos puedan levantarse realmente. Sí, recientemente hablaba yo con una activista afgana que vive también en España y que es de hecho representante de Naciones Unidas por esta causa de los derechos de las mujeres, y ella no encuentra explicaciones para entender por qué el mundo no ha hecho nada ante el regreso de los talibanes al poder. Después de haber propiciado una guerra en Afganistán, etcétera, los talibanes vuelven y el mundo permanece silente, y lo que ha pasado en estos últimos años, pero es que estamos hablando de menos de 5 años, el retroceso en términos de los derechos de las mujeres es indescriptible, o sea, y no hay en este momento nadie haciendo nada. Y es para preguntar, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué intervino en Afganistán hace 10 años o no sé cuánto exactamente? ¿Y por qué ahora no? Claro. ¿Y por qué están en Irán? Claro, y por qué están en Irán. Sí, realmente yo creo que todos sabemos, o sea, sabemos que son países con muchísimos recursos naturales, pues son interesantes, porque si fuera por el tema de los derechos humanos, creo que también tenemos mucho pendiente con los Rohingya que están en Bangladesh, la guerra civil que está en Sudán. Tenemos tanto que realmente solucionar como humanidad, ¿no? Como comunidad internacional. Y estos países lo que tienen son países con muchos recursos naturales, están en lugares muy estratégicos, y claro, eso es absolutamente sugerente, digamos, a nivel político y comercial para muchos países. Pero quiero decir que en todo este debate, lo que no debemos olvidar es el poder que tiene la ciudadanía. Nosotros en nuestras sociedades tenemos las instituciones públicas, tenemos los individuos y tenemos la propia comunidad, las personas que pueden trabajar juntos. Lo estamos viendo en ejemplos muy claros. Ustedes lo ven en muchísimos lugares en Latinoamérica. Yo lo vivo también en España, en Irán se ve claramente, donde personas se unen y trabajan por una causa común. Y los individuos tienen mucho poder. Muchas veces damos mucho peso al poder de los políticos y nos olvidamos del papel y la responsabilidad que tenemos nosotros. El ejemplo de Irán es un ejemplo muy interesante para realmente hacer este cambio y saber que las personas también tenemos mucho poder dentro de la sociedad en la que vivimos para cambiar, sino que se lo digan a las mujeres en Irán que retaron la línea roja del líder supremo iraní, que había dicho que el velo es la línea roja. Claro que veíamos ahí también imágenes que muestran esa polarización, ¿no? Aquellos y aquellas que defienden, por supuesto, lo que era la continuidad de un régimen que ya no parece que va a estar allí muchas semanas más, ¿no, Margarita? Sí, y María Emma, me gustaría que toquemos el tema de ese pasado que tiene Irán, de ese pasado grandioso que tienen en la historia, de donde vienen, ese peso histórico que les precede, y del cual hablaba también Negin Shiragaegui, que además de activista es empresaria, es ex presentadora de noticieros de televisión, periodista de BBC, y me parece que ella hacía una alusión muy importante para entender también la fuerza del pueblo iraní. Es un verdadero torbellino de emociones. Hay un gran alivio porque uno de los mayores dictadores de la era moderna haya desaparecido de la faz de la tierra. Hay una gran sensación de justicia. Creo que si hablaras con cada persona aquí, conoce a alguien o ha sido personalmente afectado o maltratado por él o por el régimen de alguna manera. Y creo que sobre todo hay esperanza, porque este es realmente el principio del fin. Bueno, aquí estábamos escuchando otra activista que estaba marchando en Londres esta semana, pero vamos con la referencia histórica que yo mencionaba de Negin Shiragaegui. I would love the future to be
Me gustaría que el futuro fuera tan inclusivo, tan diverso y tan hermoso como las alfombras iraníes. Tenemos una tradición muy antigua de tejidos de alfombras. Nuestras alfombras están hechas con gran belleza y cuando las miras contienen elementos de muchas regiones. Son como un tejido de historias y símbolos. En algunas regiones de Irán existe la tradición de que cuando alguien pierde a un ser querido, en el día 40 después de su muerte, se hace un nudo especial en la alfombra para recordar a esa persona. Somos una cultura muy antigua, hemos pasado por muchas dificultades, pero siempre hemos tenido una diversidad rica y colorida dentro de las fronteras de Irán. Y eso es algo que debemos preservar. Espero que con la fuerza de nuestros valores feministas podamos recuperar esa diversidad y permitir que vuelvan a florecer en nuestro país las distintas culturas, lenguas y formas de belleza. Ese es el país que se imagina Negin, y yo quisiera, digamos, apelar a esa imagen de la alfombra y a los cuentos de Aladino y a los cuentos de Sherazade y de las mil y unas noches del Imperio Persa, para preguntarle también a usted, Rima, ¿cómo es el Irán con el que usted sueña? Bueno, es un Irán efectivamente diverso, donde precisamente se puedan unir las personas buscando lo que hay en común, lo que les une a todos, como nos puede unir a todas las personas también de distintas razas, de distintos países, esos valores que son lo más importante. Irán es la cuna de dos de las religiones más grandes del mundo, la religión de Zoroastro y la religión Bahá'í. Ha creado una civilización muy importante que ha tenido un papel muy importante en distintos sectores como la medicina, las ciencias, matemáticas. Y luego, si venimos a un pasado más cercano, también es la tierra que acoge a una mujer. Hablando del tema de las mujeres, y puesto que el 8 de marzo está a la vuelta de esquina, quiero hacer una especial mención de la figura de la poetisa Tahereh, que ella aceptó la religión Bahá'í allá en el siglo XIX, y ella fue una de las mujeres que quitó el velo en una asamblea de hombres en aquella época, que fue algo muy revolucionario. Fue detenida y tuvo el orden de que el monarca en aquel tiempo dio el orden de que tenían que ahorcarla. Ella, antes de eso, de que la ahorcaran, ella dijo: me podéis matar, pero no vais a poder frenar la causa de la emancipación de la mujer. Ella lo dijo en aquella época y nadie se imaginaba que la humanidad avanzaría de esa manera en pro de la igualdad entre el hombre y la mujer. Así que con esta esperanza, yo creo que Irán tiene una base muy fuerte. Nos queda mucho camino, pero hemos aprendido que la religión y la política no pueden ir juntos. Uno busca ganar al otro y el otro busca edificar el alma humana. Y esa es una grandísima lección que la sociedad iraní ha aprendido. No vamos a tener nunca más una religión como gobierno. Y creo que eso también, un Irán secular, va a garantizar que todas las religiones, creencias, todos los diferentes grupos puedan convivir juntos. Pues no podíamos tener mejor cierre, creo yo, en un momento tan difícil, que esta voz de esperanza de Rima Shir Mohammadi y esa fe en una cultura milenaria, la cultura persa. Muchas gracias por acompañarnos, usted aquí trasnochándose desde Barcelona con nosotros en Perspectiva Mundial, Rima. Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación tan bonita. Gracias. Gracias, Rima, y también a nuestros televidentes por acompañarnos, como siempre, en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche con los temas que hacen noticia en la agenda internacional. Dentro de 8 días nos vemos. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Qué bueno.